uno, de cada miembro del cuerpo de Cristo. No es otro motivo, no es otra razón, es buscar que todos juntos crezcamos en la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo. ¿Ven? Que cada día podamos tener un desarrollo sano, saludable, creciendo siempre en la gracia de nuestro Señor. Permítame que lea una oración. Bendito eres tú, Padre eterno, Creador de los cielos y de la tierra, omnipotente Dios, soberano sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos, sobre Colombia, sobre el Cauca, sobre esta vereda, sobre esta congregación, sobre nuestras vidas, nuestros ministerios, todo lo que tú nos has dado, Señor. Muchas gracias por permitirnos poder estar en servicio tuyo en esta tarde y poder ser un instrumento en tus manos, Padre, útil, santificado, con todo lo que tú nos das a cada uno. Gracias, Padre, por esta congregación, por cada hermano, por cada joven, por cada señorita, por cada niño, por cada anciano. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí ahora. Tomamos tu palabra como fuente de refrigerio para nuestro espíritu, nuestros huesos, y poder de esta manera crecer espiritualmente. En el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amados, todos y cada uno de nosotros somos responsables delante del Eterno que nos creó a su imagen y semejanza. Tenemos una gran responsabilidad mientras vivimos y estemos en esta tierra, en este cuerpo. A Dios le ha placido que, a pesar de que somos vasijas de barro, muy vulnerables, muy frágiles, Dios ha colocado un tesoro precioso en cada uno de nosotros, para que de esta manera nosotros podamos enriquecer nuestras vidas y poder enriquecer también la vida de otros, y sobre todo de la nueva generación que se está levantando. Entonces, de esta manera quiero, con el permiso de mi Señor, compartir con ustedes unos puntos en cuanto a las responsabilidades permanentes de la iglesia de este tiempo, de la congregación o de todos los llamados, elegidos por parte del Señor para este tiempo al cual Dios nos ha permitido poder llegar. Amén. Entonces, una de las cosas que puedo encontrar en la palabra es, vamos a Timoteo capítulo 3, Timoteo capítulo 3, y vamos a mirar la primera responsabilidad permanente que Dios nos ha dado a nosotros como su pueblo y como sus hijos. Son cosas que usted y yo las hemos encontrado en la palabra, que las tenemos en la palabra, y que son asuntos que ya Dios designó desde el principio, desde la creación de Adán y Eva, desde el establecimiento de la primera pareja sobre esta tierra. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 4. Y en el capítulo 3 el apóstol Pablo coloca unos requisitos, mejor le da a Timoteo, su hijo espiritual, unos requisitos para la elección de liderazgo en las congregaciones locales, la cual estaba pastoreando. Y en el versículo 4, un requisito que aparece y resalta, o que lo quiero resaltar más bien en esta tarde, es lo que dice Pablo: que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa. Amados hermanos, usted y yo, Dios nos ha dado el privilegio de tener una familia, de ser esposos, esposas, y de tener bajo nuestra dirección unos hijos, unas hijas. Pero que Dios
nos ha dado a cada uno de nosotros esa facultad de poder direccionar, poder colocar unas directrices sanas, saludables para el buen desarrollo, para el buen funcionamiento de la familia, de los padres, de nosotros como padres, pero también de los hijos. Entonces, ese requisito que Pablo ha colocado allí, que gobierne bien su casa, que administre, que cuide de esa casa, es para cada uno de nosotros. No necesitamos ser pastores, líderes, apóstoles, lo que sea el puesto, el cargo que se tenga. Por tanto, cada uno de nosotros somos líderes en cierto sentido, líderes de primera línea, es con la familia. El liderazgo se inicia por allí. Si usted es un hombre, una mujer que ha entendido el propósito de Dios, para el cual Dios le ha designado a usted, le ha dado el privilegio grande de ser papá, de ser mamá, de tener una familia, de tener un hogar, usted debe de buscar la manera de cumplir y de hacer las cosas que son agradables ante Dios. Pero que todo lo que haga sea agradable ante Dios. Y Dios quiere entonces que nosotros administremos bien la casa. Por eso dice, dentro de esos requisitos, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Como dice en otra parte, no a la fuerza, no a la brava, no necesitamos imponer. La autoridad se gana, no se impone. Encuentro muchos padres y madres que tratan de corregir a sus hijos a la fuerza, con regaños, con gritos, con maltrato verbal y físico. Y eso no es lo que Dios quiere para este tiempo, sobre todo donde las cosas han cambiado, donde los gobiernos han tratado de cambiar la dirección o la formación, el establecimiento, el buen funcionamiento de la familia. Entonces, hoy tenemos que un hijo se puede fácilmente levantar y demandar a cualquier padre por maltrato, por abuso verbal o lo que sea, ¿sí? Pero entonces nosotros no necesitamos que el gobierno establezca nuevas leyes, nuevos decretos sean levantados. No, nosotros tenemos en primera línea tenemos la palabra, amén, que es la que nos orienta, es la que nos ayuda a nosotros como padres, que nos ayuda a tener una familia modelo, que nos ayuda a tener unos hijos que sean modelo. Ahora, algunos se apegan a aquel versículo donde dice que Salomón, a los proverbios, habla de la vara de la corrección, y a veces mal interpretamos, mal aplicamos, o lo tomamos de una forma literal, tomando aquello de que tengo que usar una vara para poder corregir al hijo. No. Cuando la Biblia habla de instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Es la vara que Dios nos ha dejado a nosotros como pueblo de Dios, como padres y padres, es esta. La palabra, esta es la vara. La Biblia utiliza muchas veces, utiliza la Biblia o la palabra de Dios como una vara de medir, una medida. Entonces, la medida nosotros debemos buscar eso, aplicar la palabra antes de aplicar literalmente el uso o la utilización de la presión o de la fuerza, castigando al hijo de una mala forma. Ahora, muchos padres y madres esperan a que su hijo tenga 12, 14, 15 años, 16 años para comenzar a corregir. Y eso no es correcto. Esa es una actitud que nosotros debemos corregir y que debemos enseñar a las generaciones que se están levantando, a nuestros hijos y a nuestros nietos, que esa no es la forma correcta. La manera de comenzar a instruir al niño comienza desde los primeros meses, las primeras semanas, porque estudios de personas que se han metido en este tema, lo que dicen es que un bebé a las 4 semanas ya oye, ya entiende, percibe el ambiente externo. Entonces no hay que esperar que dé a luz, no hay que esperar que el niño nazca y comience a crecer. No, físicamente no.
Desde allá, desde el momento en que fue engendrado y concebido en el vientre de la madre, se inicia la tarea nuestra como padres, como instructores, como maestros, como los pastores de esos hijos, orientándolos por el mejor camino. Entonces, desde allí hay que comenzar a instruir al niño. Desde allá hay que comenzar a darle la formación. Y usted comienza a hablarle a esa criatura que está en el vientre, esa criatura. Cuando usted le canta, cuando usted ora por él, cuando usted lo acaricia, le habla palabras bonitas, esa criatura salta de alegría dentro del vientre. Porque entiende oye lo que le están diciendo. Entonces, no debemos esperar. Cuando el niño nace, se ha familiarizado con la voz del papá, con la instrucción del papá o de la mamá, y fácilmente cuando ya él comienza a desarrollar su mente, sus emociones, su estado emocional, él ya tiene una orientación fundamentada, porque la oyó desde el vientre, desde allá. Entonces, usted como padre y madre debe aprovechar los primeros 5 años. 5 años tiene usted para formar a su hijo. 5 años. Después de los 5 años, que es la etapa de la inocencia, es la etapa donde usted y yo tenemos el 100% de capacidad y de autoridad para comenzar a instruir al niño en el buen camino. Usted no va a esperar que el niño, cuando usted lo instruye, usted dedica esos 5 años. Por eso yo soy como pastor líder, no estoy a favor de que las madres salgan a trabajar cuando el niño tiene 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque se le entrega la responsabilidad a otra persona que no tiene nada que ver con el núcleo familiar. Entonces esa persona comienza a dar una directriz diferente. Es usted como padre y como madre que tiene toda la responsabilidad, 100% de la crianza de sus hijos. Pensamos que la palabra crianza significa solamente corrección, garrote, palo, regaño, forzándolo, vamos a la iglesia. No, eso no es instrucción, o eso no es lo que la Biblia habla como enseñanza o instrucción. Entonces tenemos que comenzar desde allá ese trabajo. Y creo que estamos viviendo tiempos de restauración. Estamos viendo lo que escribió Lucas en el libro de los Hechos, que Jesucristo está a la derecha del Padre después de haber sido muerto, sepultado y resucitado, y se sentó a la derecha del Padre, y que Él está allí hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Esa restauración que Dios está esperando en este tiempo y para este tiempo último en el cual estamos, porque el tiempo de gracia ya ha pasado. Estamos viviendo los últimos minutos que Dios ha otorgado sobre la humanidad. Nos queda poco tiempo, aprovechemos al máximo cada minuto, cada hora, cada segundo, dedicándolo a esa persona que es su hijo, que es su hija, a él. Invierta el tiempo que no es perdido. Entonces usted comienza a instruir a ese niño y no va a tener que regañar, no va a tener que darle palo, y mucho menos ver a su hijo de 12, 15 años, a la niña de 12 años, 15 años embarazada sencillamente porque se dejó llevar por las emociones. Un joven de 16 años no va a tener que verlo en la cárcel o haciendo actos ilícitos. ¿Por qué? Porque él ya ha sido fundamentado. Tiene un fundamento que es la palabra. Entonces, una responsabilidad que Dios ha dejado y que la tenemos clara ahí, que gobierne bien su casa. Y eso lo aplicamos. Muchos líderes lo aplican solamente a los pastores. Cuando hay retiros, hay eventos pastorales, entonces se aplica esta palabra. Pero esta palabra es aplicable para la iglesia, es aplicable para todo discípulo de Jesucristo, para toda persona que se ha comprometido a vivir una vida en santidad y en obediencia a Dios. Es para él, para toda persona, y debemos tomarlo así. Yo debo preocuparme por gobernar bien mi casa, por instruir, por enseñar, por cuidar, por apacentar, por estar al tanto diario, permanente, continuamente de mis hijos, de mis nietos. ¿Por qué? Porque se va a llegar el momento donde todos tenemos que comparecer ante la gran
presencia del eterno Dios Todopoderoso. ¿Y sabe qué va a pasar allí? Dios mismo te va a demandar y te va a decir: ¿qué hiciste con los hijos que te di? ¿Cuántos hijos tuviste? ¿Cuántos hijos engendró? ¿Cuántos hijos dio a luz? Ay, 5, 6, 3, 4, 2. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde se encuentra tu hijo? Esa es la pregunta que Dios le hizo a Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y la pregunta ahora es: ¿dónde está tu hijo? Tú estás aquí muy alegre, muy contento, danzando, cantando, gritando alabanzas a Dios. Pero la pregunta es: revise, ¿dónde está tu hijo en este momento? ¿Dónde se encuentra tu hijo? Quizás en una cantina, quizás consumiendo vicio, quizás por allá acostándose con un hombre o una mujer, teniendo actos inmorales, ilícitos. No sé, usted no sabe, usted no puede decir en este momento: no sé dónde se encuentra mi hijo, mi hija. Pero somos responsables ante Dios, porque es una gran responsabilidad que Dios nos ha dado. Estamos hablando de la responsabilidad permanente que tenemos como pueblo de Dios para este tiempo, para el último tiempo, para la última etapa que nos queda en esta tierra. Cuida bien tu casa, hermano. Cuida, gobierna bien tu casa. Que sus hijos estén en sujeción. La autoridad se gana, no se impone. Hijos que respetan a sus padres. Pero muchos se ven en esto. El Antiguo Testamento cierra con la palabra que da Malaquías en su último capítulo, el último libro escrito en el Antiguo Testamento, es que Dios va a enviar a Elías. Ciertamente enviaré a Elías y él restaurará todas las cosas y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, antes que venga el día terrible de Jehová, antes que venga el día del juicio. Es el tiempo que estamos viviendo ahora. Es el tiempo de la restauración familiar. Es el tiempo de que nosotros debemos preocuparnos. Si nuestros hijos no están andando en obediencia, si no están andando en los caminos del Señor, hermano y hermana, preocúpate. Preocúpate, porque es necesario, es urgente que ahora, hoy, usted tome conciencia de aquello. En algún momento usted no podrá decir: nadie me dijo nada, nadie me lo advirtió, porque seguramente por allá se escuchará la voz. Un 28 de marzo 2001 escuchaste esta palabra, la advertencia de la responsabilidad que tienes con tu rebaño, con tu propio rebaño, con ese rebaño que Dios te ha dado, tu casa. ¿Cómo la estás gobernando? ¿Cómo la estás dirigiendo? Entonces, los hijos, cuando encuentran o tienen un padre que es amoroso, que es tolerante en algunos momentos, que lo comprende, que es comprensivo, que es compasivo, que es misericordioso, que es bondadoso, que es perdonador, que es restaurador, que es ayudador, que ve al papá biológico como su amigo, entonces aprenderá fácilmente que hay un Dios que también tiene las mismas características, porque hay un Padre que ha sido formado y su carácter se parece al del Dios invisible, al del Dios eterno. Entonces para él no es problema buscar de Dios. Porque muchos hijos rechazan hoy día la palabra, rechazan ir a la iglesia, rechazan servir al Señor, rechazan las cosas de Dios, rechazan todo lo que se refiere a Dios, porque miran solamente es hipocresía en la iglesia, porque miran solamente legalismo, porque miran solamente en la iglesia algo que no corresponde al carácter de Dios. Pero si ven en su Padre ese reflejo de Dios, y cuando les habla o ellos mismos leen, van a entender.
Dios me puede perdonar porque tengo un papá que también me sabe perdonar. Me ha perdonado muchas, me ha ayudado en muchas. Entonces, que cuide bien su casa, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo pretenderá dirigir? ¿Cómo pretenderá gobernar la iglesia de Dios? Cuando la iglesia de Dios es diferente, cuando en la iglesia de Dios los miembros cada uno somos diferentes, tenemos un carácter, tenemos un trasfondo familiar diferente el uno al otro. Entonces la iglesia nos entendemos y nos ayudamos por la fe, por el amor, es lo que juega allí, ¿sí? El amor. Pero tiene que haber esto. Si usted es una persona que anhela ocupar un cargo en la iglesia, hermano, preocúpese por su propio rebaño, por su casa, porque es importante, es interesante, es prioritario. Pero también hay algo más de responsabilidad que nosotros debemos tener mucho cuidado, es con el orgullo. Primera Timoteo 4, ahí adelante, una página adelante. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 16. Dice de la siguiente manera: ten cuidado de ti mismo. ¿Ten cuidado de qué? De ti mismo. A veces nosotros como iglesia vivimos más preocupados por el cómo anda, cómo se viste, qué hace la hermana y el hermano. Vivimos más preocupados por los demás que por nosotros mismos. Pero delante de Dios, la primera responsabilidad que tenemos ante el Dios Santo, poderoso, es tener cuidado de mí mismo. Tener cuidado de usted mismo. Ten cuidado, dice Pablo, de ti mismo y de la doctrina. Ahora, ese cuidado de nosotros mismos, ¿por qué la recomendación que se hace aquí y se establece como una responsabilidad para el pueblo y los hijos de Dios? El tener cuidado de nosotros mismos, porque fácilmente cuando usted y yo, nosotros los hijos de Dios, recibimos un ministerio, recibimos un don, un talento, una capacidad. Cuando vemos que Dios comienza a utilizarnos, a usarnos, ya sea predicando, orando, dirigiendo la alabanza, tocando un instrumento, haciendo algo para el Señor, ¿sabe qué sucede si no tenemos cuidado de nosotros mismos? El orgullo llega a nuestro corazón y comenzamos a exaltarnos, a levantarnos y a decir: esta columna existe porque yo di plata, esta columna existe porque yo trabajé, esta columna está ahí porque yo. Pero eso no es así, hermanos. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Tenemos que tener cuidado de que nuestro orgullo, que nuestro corazón no se cargue de orgullo, porque eso fue lo que llevó a que Satanás fuera sacado del trono de Dios. Un ángel es bueno que se convierte en malo, en caído, un ángel caído. Pero hermanos, por eso la recomendación: tú tienes algo que Dios te ha dado, no te adueñes de lo que Dios te ha dado. A veces decir: ¿de quién es ese carro? Mío. ¿De quién es la moto? Mía. ¿De quién es la casa? Mía. ¿De quién es ese muchacho? Mío. Es mi hijo, es mi hija. Y nos vivimos apropiando de todas las cosas. A más de ser un mentiroso, nos convertimos en unos ladrones, porque nada es nuestro. La tierra y su plenitud pertenecen a Dios. Escrito está: mía es la tierra y su plenitud y todos los que en ella habitan. Nada nos corresponde, nada tenemos en esta tierra, ni siquiera tu vida, ni siquiera nuestra vida es nuestra, ni siquiera tu cuerpo es tuyo, nada es nuestro. Tenemos que ver que todo lo que nosotros disponemos y que está al alcance de nuestras manos es solamente, es algo prestado. Amén. Es algo que tenemos por un tiempo, es algo que tenemos que Dios nos lo concede por un tiempo. No es algo que nosotros podemos apropiarnos, porque no somos dueños de nada. Y cuando decimos esto es mío, estamos haciendo a Dios mentiroso.
Porque si Él dice, miren la tierra y su plenitud, todos los que en ella habitan, todos los que en ella están, los animales y todo es mío, todo corresponde a Él. Entonces, si nosotros decimos esto es mío, estamos diciéndole un mentiroso. Por eso digo, a más de ser mentiroso, nos convertimos en ladrones, porque estamos tomando lo que no es nuestro. Estamos apropiándonos de algo que no es nuestro. No nos corresponde nada. Debemos solamente estar agradecidos de que somos unos simples administradores, mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Amén. Sencillamente eso, nada más. Eres un administrador, eres un mayordomo, pero eres responsable de cómo administras, de cómo estás manejando aquello, cómo lo estás manejando, qué uso le estás dando a ello. Entonces debemos tener, por eso la palabra nos lleva a esto: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quienes y a todos los que te escuchan. Amén. Porque esa es en sí la esencia del Evangelio, es saber que cuando tengo cuidado de mí mismo voy a tener la recompensa en el cielo, y también voy a tener la gran oportunidad de que otros puedan seguir el ejemplo. Pero un tercer elemento que podemos encontrar, vamos a el primer libro de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, el apóstol, capítulo 5, hay algo aquí que, aunque vuelvo a decir, muchas veces tomamos y decimos que esto es para, y lo aplicamos y le damos el aplicativo solamente a los pastores, pero en cierta medida todos y cada uno de nosotros somos pastores, porque estamos apacentando el hogar, la familia, estamos apacentando las cosas, administrando lo que Dios nos ha entregado. Dije, primera de Pedro capítulo 5, versículo 2, apacentar la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Amén. Apacentar la ley de Dios. Y a veces pensamos que eso es trabajo del pastor, que para eso le pagamos, para eso él tiene un sueldo, para eso él está como líder, para eso Dios lo ha levantado, lo ha colocado y está en la iglesia, es para hacer su trabajo, apacentar el pueblo de Dios. Pero resulta que a veces queremos zafar la responsabilidad que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros para entregársela o dejársela a otro. Pero eso no es así. Apacentar, cuidar, atender, estar atentos, velar por las necesidades de los demás. Cuando usted lo hace, está cumpliendo ese trabajo, está cumpliendo esa labor delante de Dios. Entonces, ¿qué nos manda la palabra? No enseñorearnos, no apropiarnos, ya lo dije anteriormente, no apropiarnos de lo que no nos corresponde. Porque ciertamente la enseñanza debe de ir por el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que damos? ¿Cuál es el ejemplo que damos nosotros? ¿Qué ejemplo estamos transmitiendo? ¿Cuál es nuestro estilo de vida diaria? Yo encuentro que Dios está llamando a su pueblo para este tiempo, está llamando a su pueblo, y debe de ser algo. Si usted tiene la oportunidad, todos la tenemos, todos tenemos la oportunidad en algún momento de poder direccionar, de poder ayudar, de poder aconsejar, de poder orientar a otra persona. Lo podemos hacer. Es el trabajo que nos corresponde en este tiempo, hermano. Es el trabajo que nos corresponde de levantar el ánimo de los demás. Estamos pasando tiempos críticos.
Hay una crisis social, hay una crisis económica, hay una cantidad de cosas que pronto tratan de desestabilizar la iglesia, de quitarle el ritmo a la iglesia, de crecimiento, de desarrollo ministerial y espiritual, pero es trabajo de todos. A todos nos corresponde apacentarnos unos a otros, pero utilizando bien la palabra. Estamos viviendo tiempos como los encontramos en Apocalipsis. Vamos allá, Apocalipsis capítulo 3. Vamos a Apocalipsis capítulo 3 y encontramos allí que el mensaje de Dios para la iglesia de este tiempo, el mensaje de Dios para este tiempo es el siguiente. Capítulo 3, versículo 15, dice el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, y que el apóstol Juan tuvo la gran diligencia de escribirlo y dejarlo para este tiempo, para cada uno de nosotros lo tengamos en cuenta. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amados, dije antes, estamos viviendo la última etapa de la historia de la iglesia en la tierra. Y estamos viviendo un tiempo donde fácilmente uno puede escuchar cuando hablamos de la gran ramera, de la iglesia católica romana, en la institución como tal de la gran ramera. Pero resulta que bíblicamente la novia es aquella que ha recibido de parte del Señor vestidura blanca de lino fino resplandeciente, y que cuando, como dice Apocalipsis 22, en algunos de los últimos versículos dice, ten cuidado, nos dice, para no ir en contra de lo que, para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados quienes, los que lavan sus ropas. La iglesia, la novia, la que ha recibido esas vestiduras blancas resplandecientes de lino fino, es aquella que se cuida que sus vestiduras se mantengan en alta pureza, que no haya mancha ni arruga en la iglesia. Pero aquellos que hacen parte de la ramera es el descuidado, es el entretenido, es el que todo le da igual. Las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas, descuidadas, los que recibieron los talentos, las minas, los que recibieron de parte del Señor grandes ministerios, pero en algún momento más que por una inclinación al mal se dejó llevar, se dejó arrastrar, entonces cayó, su vida se deterioró, cayó en una frialdad, en una tibieza espiritual. Pero el Señor dice, los vomitaré de mi boca, los vomitaré de mi boca, porque no son personas que están al cuidado de sus vestiduras. Volvemos otra vez a Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desventurado. Mire todo lo que sucede. A veces nosotros entramos y caemos en ese orgullo espiritual. No tengo necesidad de nada. No tengo todo. Dios me ha dado un ministerio floreciente. Estoy creciendo. Nos llenamos de orgullo. Hacemos las cosas contrarias. Pero decimos, tengo todo. Pero sabe, Jesús en el comienzo del gran sermón del monte, capítulo 1, versículo 2, capítulo 5, versículo 2, hablando a sus discípulos, les dijo claramente, bienaventurado el pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquella persona que considera y que ve que le falta mucho de Dios, que tiene una carencia espiritual, pero que busca desesperadamente, como escribió David, como
el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Correré a buscarte día y noche, mis lágrimas son mi pan de día y de noche, llorando y clamando y gimiendo y pidiéndole al Señor misericordia, pidiéndole a Dios que lo ayude, que lo restaure y que lo levante. Esa es la persona que considera que le falta mucho, pero el que cree que lo tiene todo, el que cree que está lleno de todo, que ya no necesita nada, no necesito ir a congregarme, no necesito leer la Biblia, no necesito orar, no necesito ayunar, no necesito congregarme, no necesito, en mi casa puedo hacer todo, en mi casa puedo hacer todo. Se cree que lo tiene todo, pero claramente está diciendo: no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero como es ciego, no ve la desnudez, la necesidad de cubrir su desnudez. Porque tú dices, por tanto yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es el llamado del Señor que hace a la iglesia de este tiempo, porque la Odisea es la iglesia que está viviendo este tiempo. Una iglesia que ha entrado, a pesar de que encontramos mega iglesias, lugares donde se reúnen miles, se pueden llenar estadios, coliseos, miles se reúnen, pero solamente Dios sabe quién es el que verdaderamente está portando la vestidura blanca y resplandeciente y que busca lavar sus ropas en su momento determinado, y sabe también quién es el descuidado. Revisa tu corazón en esta noche. Es el llamado de parte del Señor. Revisa tu corazón. ¿Cómo te encuentras? ¿Eres parte de esa iglesia que se preocupa, de esa novia, de esa esposa que se está preparando para ese magno evento? Una mujer, cuando está cerca a las bodas, al matrimonio, no piensa en otra cosa, no tiene cabeza para otra cosa, sino en el momento de la boda, en el momento de la ceremonia, en el momento de consumar la relación matrimonial, en el momento de la luna de miel, viajar y pasarla rico, pasarla bien. Hay un momento entonces glorioso. Pero el que no hace parte de la novia virgen pura, santificada, entonces es el descuidado. Dicen que el Señor viene, pero todavía demora mucho. Todavía llevo 40 años escuchando que el Señor ya viene y hasta ahora nada ha pasado. Entonces seguirá todo igual. Así que mientras tanto me entreteneré en las cosas de este mundo, comprando, vendiendo, haciendo mercadería con lo que tengo, con lo que hay, ¿sí? Voy a disfrutar de todo lo que tengo, todo lo que he acumulado. Necio, dice la palabra, así está escrito. Esta noche vendrán por tu alma, y ¿quién tomará lo que has dejado? Todo lo que dejas, todo lo que has construido. ¿Cómo has construido tu casa? ¿La has construido en la roca, donde vendrán vientos y no caerán, o la has construido sobre la arena? ¿Cómo has construido tu vida? ¿Cómo estás construyendo? Es una persona que se preocupa porque su casa, su vida sea un lugar de adoración, un lugar donde Dios se regocija, un lugar, un centro de adoración. ¿Esa es su vida? ¿O sencillamente su vida es un centro de mercadería? Es un centro comercial donde hay de todo, menos de pureza y santidad. Tenemos que revisar cómo nos encontramos. Ahora, otro cuidado, otra responsabilidad que tenemos es con la parte económica. La parte económica. Romanos capítulo 13, y el apóstol Pablo escribe a los romanos y les dice lo siguiente:
Capítulo 13 de Romanos, versículos 7 y 8. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, págale con respeto. Al que honra, honra. No debáis, versículo 8, a nadie nada. No debáis a nadie nada. ¿Cuál es la deuda? ¿Cuál es la única deuda pendiente? El amarnos unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley de Dios. Amén. Hermanos, estamos viviendo tiempos donde a usted le abren cuentas fácilmente, créditos en toda parte, los supermercados, los almacenes, todo lugar, ¿sí? Hay créditos abiertos, entonces lleve cuotas bajas, y fácilmente caemos en la trampa. Y solamente por el querer tener, por el querer cambiar, es que necesito cambiar, es que necesito ahora tener algo de lujo, tener algo mejor, ¿sí? Entonces estamos en ello. Necesito cambiar el carro por uno más grande, más cómodo, de alto valor, de alta gama. Necesito tener una moto último modelo, necesito cambiar, cualquier cosa material. Y vivimos en ese cuento y nos metemos entonces en deuda, que después nos volvemos unos esclavos pagando deuda. El llamado de parte del Señor para este tiempo, hermanos, sabiendo Dios que el tiempo que nos queda es poco. Hermano, ¿qué haría usted si de pronto escuchase la noticia, viniera del cielo un ángel, aunque ellos no saben? Cristo lo dijo claramente. Ni él, ni los ángeles, ningún ángel sabe la hora de su venida. Pero si se diera el caso que se dijera, quedan 24 horas y el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Seguiría en su entretenimiento? ¿Seguiría usted en su vida liviana? ¿Seguiría usted con su tibieza espiritual? ¿Seguiría usted en su conformismo? ¿Seguiría usted en sus actos de rebeldía, de resistencia a las cosas de Dios? ¿Qué haría? ¿Seguiría usted en ese cuento o cumpliría la voluntad de Dios? Lo que está escrito: el que es santo, santifíquese más. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de idolatría, nos apartemos de todo acto de inmoralidad, que nos apartemos de todo lo que es vano, de todo lo que no sirve. Hay que renunciar a todo ello. Entonces, dice la palabra, dice Pablo, no le debáis a nadie nada, solamente el amor. ¿Sabe por qué? Porque de tal manera nos amó Dios a nosotros, que entregó a su Hijo Jesucristo. La paga de nuestra salvación fue la entrega del sacrificio, el sacrificio de la vida de Jesucristo en la cruz del Calvario. La paga del precio por nuestra salvación fue la sangre del Cordero. La paga del pecado, la paga que Dios dio adelantada antes de nosotros nacer, fue entregar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Estamos en una gran deuda con Dios, pero cuando nos amamos los unos a los otros, estamos amortiguando esa gran deuda que tenemos con Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. De manera que cuando nosotros correspondemos al llamado a lo que Dios quiere, el amarnos los unos a los otros, que es el mandamiento más importante que hay. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, al hermano, como a nosotros mismos. Entonces, el amarnos los unos a los otros. Y luego, en el capítulo 12 de Romanos, dice el apóstol Pablo, versículo 11, Romanos 12, 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no antiguos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es el llamado de Dios para este tiempo, para la iglesia, y para usted, y para mí, para todos como iglesia. El llamado que debemos tener, el cuidado de nuestra vida espiritual. Si nosotros tenemos una buena relación con Dios, vamos a tener una buena relación hasta con el enemigo. El enemigo podrá habitar y podremos verlo como esa persona necesitada, porque tiene un vacío, un gran vacío en su corazón. Aquellas personas que se levantan contra ti, aquellas personas que se levantan burlándose de ti, aquellas personas que te amenazan, aquellas personas que buscan hacerte daño, que se burlan de ti, porque eres un hombre, una mujer consagrada a los caminos de Dios. Esa persona es una persona que tiene un gran vacío en su corazón, porque desde el vientre de la madre no se le brindó amor, porque en su niñez lo que tuvo fue abuso, porque sus padres lo maltrataron, porque su papá se fue con otra y lo dejó abandonado, porque su padre, su mamá se fue con otro y él quedó por ahí en la calle. Y muchos aún, lo peor que puede suceder, muchas madres regalaron a sus hijos, muchos padres regalaron a sus hijos, maltrataron a sus hijos, no le brindaron amor, no le enseñaron lo que era verdaderamente el amor. Entonces esa criatura se levanta con un gran resentimiento en su corazón, con una amargura en su corazón, y puede llegar a viejo, si no ha sido ministrado por la palabra de Dios, si Dios no ha tenido misericordia y ha ministrado su corazón con la palabra, ese varón puede llegar a canoso, puede llegar a viejo, pero sigue siendo el mismo berrinchoso de toda la vida, sigue siendo el mismo problemático. ¿Por qué? Porque hay un vacío en su corazón, porque solamente lo que hay en su corazón es amargura y resentimiento, y solamente ve las debilidades en los demás. Continuamente mira a los demás solamente para ver los defectos, para mirar las debilidades, pero nunca mira a los demás como una persona que ha sido creada a la imagen de Dios. Solamente el que se deja llenar su corazón del amor de Dios tendrá amor para poder comprender a los que andan de esa manera, y lo entiende y lo comprende y antes lo ayuda, ora por él, y si tiene necesidad de en algún momento lo que sea, le brinda, así sea un vaso de agua, comida, hospitalidad, lo que sea, lo que necesite, le brinda con mucho amor, con mucho cariño, porque sabe, entiende que esa persona tiene un vacío en su corazón. Sencillamente eso es lo que pasa con las personas que han caído en la delincuencia, que han caído en la droga, que han caído en el alcohol, que han caído en la prostitución, en el homosexualismo, en el lesbianismo. Son personas que han tenido un corazón vacío desde el vientre de la madre, y llegan a viejos y siguen con el mismo problema. Y sus hogares son disfuncionales, no se mantienen, se casa, se compromete con una mujer o con un hombre y al poco tiempo se desbarata. Hay pelea, por cualquier pelea de una vez, coja su cobija y váyase, lárguese de aquí, deje mi vida, y sigue con el mismo círculo vicioso toda la vida. Se vuelve viejo y aún abuelo con las mismas cosas. Hermano, eso tiene que parar. Usted y yo hemos sido llamados para ser columna y baluarte de la verdad en esta tierra, en este municipio, en este departamento. Somos llamados a marcar la diferencia, a dejar huellas, pero no huellas de maldad, no huellas que conducen por malos caminos, sino huellas que conducen por un camino recto, por un camino de santidad, por un camino de temor a Dios, de obediencia a Dios, de servicio a Dios. Eso es lo que Dios quiere
que nosotros seamos protagonistas de un cambio. Estamos hablando que Dios, que Jesucristo vendrá cuando todas las cosas sean restauradas. ¿Quiénes son los llamados a restaurar? ¿Quiénes son los llamados a trabajar para restaurar las familias, para restaurar la relación familiar? ¿Quiénes son los llamados a restaurar la sociedad, los malos entendidos en la sociedad? Usted y yo. Nosotros como iglesia. Nosotros que Dios en su misericordia, siendo vasijas de barro, frágiles y muy vulnerables, Dios en su amor derramó su abundante amor en nuestros corazones, pero no para quedarnos con nuestro corazón lleno del amor de Dios, sino para transferirlo a las generaciones que vienen, a las personas que están llegando. Pero muchas personas están llegando a los pies de Jesucristo y queremos formarlos como discípulos y los tomamos. Pastor, déjeme ese que yo lo voy a discipular. Pero si tú tienes un corazón dañado, si tienes una mente distorsionada, si tienes un vocabulario que solamente es dañino, es perjudicial, ¿qué le va a enseñar a ese discípulo? ¿Cómo lo va a hacer? Pablo dijo: aprended de mí, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo pudo ver, hermanos, que él era un ejemplo, y ese es el gran desafío. Y cierro con esto, hermanos. Si tú, que te dices ser hijo o hija de Dios, tenga cuidado con aquello. ¿Por qué debemos tener cuidado? En una ocasión, las multitudes estaban alrededor de Jesús. Y Jesús los confronta con la palabra. Y luego ellos le dicen: ¿de quién eres hijo? Y él dice: mi Padre, el Dios creador, el eterno, es mi Padre. Y ellos entonces buscan cómo quitarle la vida. Y Jesús les dice: si ustedes tienen un solo Padre, y vuestro padre se llama Diablo y Satanás. ¿Cómo así? Nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación. ¿Por qué nos tratan así? Y Jesús les dice: si fueran hijos de vuestro Padre, si fueran hijos de Dios, las obras de Dios harían. Pero por cuanto hacéis las obras de Satanás, mintiendo y engañando y andando en pos de cosas malas, vuestro padre es el diablo. Vuestro padre es el diablo. Y aquí hay algo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Cuántas veces te han dicho a ti: su hijo se parece a ti, su hijo se parece, su hija se parece a usted? ¿Sí? ¿Y por qué? No, en el modo de caminar, en la forma de expresarse, en la forma de hacer las cosas, en la forma de hablar, en la forma, bueno, hay varias características. Entonces, hay unas características que nuestros hijos a veces llevan y las toman, no porque ellos quieran, no porque quieran volverse imitadores, sino porque es el ADN que se traspasa, ¿no?, del padre al hijo. Y entonces el hijo tiene a veces rasgos físicos, su cara, sus ojos, su mirada, cualquier parte del cuerpo, pero no solamente eso, sino también su carácter, su personalidad, su forma de ser y de hacer las cosas. Eso define. Entonces, se parece al papá, ¿cierto? Se parece al papá. Hermano y hermana, quiero decirle esto: tú que dices que eres hijo de Dios, tú que dices que eres hija de Dios, tienes que demostrarlo con su carácter. Porque si eres un hijo de Dios, tienes que demostrar que en ti, en tu forma de hablar, de pensar, de razonar, en tu forma de hacer las cosas, en tu forma de ser, de comportamiento, en la iglesia, en la casa, en la sociedad, en el trabajo, en la empresa, donde quiera que esté, tú tienes que demostrar de que tienes algo de Dios. Y si eres un mentiroso, si eres una persona que juega con la mentira, con el engaño, si eres una persona que estás involucrado en cosas que no corresponden a un hijo de Dios, revisa y pregúntate: ¿soy un verdadero hijo de Dios o qué pasa en mí?
Porque si eres un hijo de Dios, lleva el ADN de Dios. Y la Biblia dice, Juan mismo dice en su primera carta, capítulo 3, está diciendo, el que practica el pecado no ha nacido de Dios. Pero el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Sencillamente. ¿Por qué? Porque tiene un ADN diferente. Entonces no. Aquella persona que vive, pastor, ore por mí porque estoy enredado en malas cosas. Pastor, ore por mí porque usted comprende una debilidad. No, hermanos, dejemos de ya de jugar. Dejemos de estar jugando a dos cosas a la vez. Si eres hijo de Dios, demuéstralo con tus obras, con tus frutos, demuéstralo con tu carácter, con tu comportamiento, con tu forma de hablar. No pierdas el tiempo en vanidades. ¿Cuántos están aquí, pero a la vez están ya pensando, esta señora a qué horas irá a terminar porque ya tengo que ir a ver la película que sale ahorita, no sé qué programa habrá, yo no veo televisión hace muchos años, entonces no sé cuál es la programación que hay ahora. Ya usted sabe, y este señor termine rápido porque se me va a pasar el programa de esta noche. ¿Cuántas personas el sábado, bien felices acá, cantan, adoran, levantan las manos, quieren gloria a Dios, grita, salta y todo lo demás, y llega a la casa y una vez sábados felices, y pasa 2 horas allí, viendo sábados felices? ¿Sí? Porque eso llena la carne, pero no llena el espíritu. Amados hermanos, tengamos cuidado de nosotros mismos. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Cuidemos nuestra salvación. Cuidemos, no la descuidemos. ¿Cómo podemos descuidar una salvación tan grande como la que Dios nos ha dado? Por favor, si puedes, esté en pie y nos hablamos. Bendito eres tú, Padre eterno.